Hermanos, buenos días. Les confieso que desde hace mucho tiempo no había sentido unos días del Padre tan efusivos, tan festejados, tan alegres como desde el día de ayer hasta hoy. Quiero que aplaudamos a los padres que están hoy aquí fuertemente, ¿ah? Nos merecemos eso y mucho más. Yo siempre he dicho que mis hijas han tenido dos madres y un padre, porque yo he sido como una madre también para ellas. Y entonces me siento orgulloso de ser papá. He vivido y he sentido la bendición que Dios nos ha dado a nosotros como hombres, que tanta falta hace en el día de hoy, que tanta necesidad le hace a la sociedad el día de hoy tener hombres, padres responsables, cuidadosos de su familia, y también trabajadores y promotores del Evangelio. Necesitamos cada día más hombres involucrados en esta iglesia y comprometidos con la obra y la causa de Cristo, porque para eso también fuimos llamados. ¿Okay? Quiero hacer una salvedad antes de comenzar a exponer la palabra del Señor en esta mañana. Y es que hoy quizás vamos a hablar de algunas cosas que algunos saben, algunas cosas que a lo mejor no sean tan agradables, o algunas cosas que sean o que representen un desafío para nosotros como padres. A las madres y a las esposas les voy a pedir por favor que no empiecen, ¿te fijas ahí? No, empiecen con las miraditas esas de... No. Más bien ustedes están puestas para que nos ayuden a realizar el trabajo cada día mejor. Y para que en esta oportunidad, cuando usted oiga la responsabilidad integral que cada uno de nosotros como padres tenemos, no se fije en nuestros defectos, no se fije en nuestras debilidades, sino que nos ayude en oración. Y como esa ayuda idónea que Dios le ha puesto, a que nosotros podamos cumplir a cabalidad la tarea que Dios nos ha encomendado, que de hecho no es fácil, pero que tampoco es imposible de realizar. ¿Ok? Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Y allí vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9. No está de más leer desde el versículo 5, y entonces vamos a hacerlo. Desde el versículo 5 hasta el versículo 9, aunque el tema o la porción de la palabra que vamos a escoger para analizarla y para que Dios nos ayude a entenderla de la mejor manera es desde el versículo 6 hasta el versículo 9. ¿Ya tienen ubicada allí la porción de la palabra de Dios? Amén. Dice así, versículo 5 de Deuteronomio capítulo 6. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así dice la palabra del Señor en este libro del Antiguo Testamento, donde nosotros podemos sacar lecciones para la familia, para nuestro desarrollo personal y hoy en especial para los padres. Allí ustedes podrán observar en la lámina, en la proyección, que le he colocado a esta prédica la responsabilidad integral de un padre. Y es que
hoy quiero conversar con ustedes acerca de esta responsabilidad integral que todos nosotros como padres tenemos. Yo quiero que usted observe que en el título está colocada una palabra que involucra todo y es la palabra integral. Dado que en la actualidad pareciera que nosotros o la sociedad ha reducido, ha circunscrito, ha compactado la responsabilidad de un padre a 2 o a 3 tareas a lo máximo. Y quiero que me entienda un poco y le voy a poner algunos ejemplos. Cuando he conversado con algunos matrimonios o he conversado con algunas parejas, ellos dicen que mi esposo es un excelente trabajador. Mi esposo da la vida trabajando. Él trabaja mucho para mí y para mi familia, para sostenerla. O he oído frases también como que él como padre es un excelente proveedor. Y cuando la cosa no marcha muy bien con los excelentes proveedores ni con los excelentes trabajadores, porque también hay hombres que hay que hablar de esa realidad, que no les gusta trabajar mucho. Entonces las esposas dicen, no, pero es que él me ayuda mucho en la casa. Él es excelente con sus hijos. Él me ayuda en todo. En la casa, cada detalle, él está muy pendiente. Y entonces viene la pregunta. Y es que de repente no está mal. Estamos llamados a trabajar. Estamos llamados a producir. Estamos llamados como hombres a proveer para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestras esposas. Pero eso es todo. Es todo lo que como padres nosotros tenemos que hacer. Hasta allí llega nuestra responsabilidad. Levantarnos temprano, acostarnos tarde, ir al trabajo, llegar a la casa, a veces no hacer nada porque estamos cansados, porque estamos ocupados, porque nos llevamos el trabajo del lugar donde estamos a la casa, porque hay que hacer tantas cosas y no importa, Él es proveedor. Está bien con eso. Yo creo que no. Con la ayuda de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, como siempre, es bueno que lo tomemos en cuenta cada vez que vamos a predicar, porque Él es el Maestro. Uno es un simple portador del mensaje del Señor. Vamos a desarrollar este interesante tema y espero que los padres que nos encontramos hoy reunidos acá, que estamos disfrutando, que disfrutamos también ayer bastante, algunos haciendo picardía en el dominó y otros no, pero disfrutamos también ayer bastante, que nosotros podamos pensar y podamos tomar en cuenta que el ser padres lleva una responsabilidad integral donde solo Dios nos puede ayudar a cumplir con esa responsabilidad de manera efectiva. Solo Él nos puede ayudar a esto. Vamos a hacer un breve contexto del pasaje que acabamos de leer. Y es que el libro de Deuteronomio fue escrito para recordar, para enfatizar, para repasar, para hacer un énfasis en los mandamientos y en los estatutos dados por Dios a su pueblo Israel, donde había una generación que había pasado, había una generación que ya no existía, había una generación que había muerto en el desierto, que no conocía al Señor de sus padres y que estaban a punto de conquistar una tierra que fluía leche y miel. Y es que es maravilloso poder hacer una aplicación espiritual de esta circunstancia en la cual fue escrita este pasaje. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo es nuestra tierra prometida.
Jesucristo es nuestro descanso. Jesucristo nos sacó de la esclavitud del pecado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y nos ha sentado en lugares celestiales. Jesucristo nos puso a disfrutar de las bendiciones de su Padre, de la misericordia, pero hay que seguirlo repitiendo. Hay que seguirlo repasando a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos aquellos que cada día ven que hay un mundo donde se aparta de Dios, donde las enseñanzas del Señor no están allí presentes, pero que debe haber un pueblo, debe haber un padre, debe haber un hombre de hogar que desde su hogar, desde su casa, le recuerde a sus hijos que hay un Dios todopoderoso que sigue haciendo favores, que es fiel y que nos ayuda en nuestra vida acá en la tierra. Hay en este libro varios discursos de Moisés, quien fue el que escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y llegamos entonces a este capítulo número 6, donde al reunir al pueblo les dice estas palabras que nosotros acabamos de leer. Aquí comienza lo interesante. Y es que en la cultura judía, una de las primeras culturas que hubo en el mundo, el padre, escúchelo bien, no la madre, el padre era la figura máxima tanto en lo moral como en lo espiritual. Papá, hombre, era la figura máxima, principal, de autoridad en lo espiritual y en lo moral dentro del núcleo familiar. La educación, según la cultura judía, la educación y la transmisión de la fe era obligación exclusiva del padre. Mamá ayudaba. Mamá podía estar allí para sostener, para aclarar, para que en algún momento cuando papá no estuviera, ella poder recordarle a los hijos. Pero eso es una responsabilidad que ningún padre judío podía delegar. Escúchese bien, como padres nosotros tenemos la responsabilidad, y aquí no estamos hablando si tengo hijas hembras o si tengo hijos varones. Aquí estamos hablando que los padres tienen la responsabilidad delante del Señor de ser los portavoces de las bendiciones, de la disciplina, de las exhortaciones, de la enseñanza, tanto en lo espiritual como en lo moral dentro de nuestros hogares. La educación y la transmisión de la fe era obligación de ellos y usaban para ese entonces historias, leyes, proverbios, rituales como herramientas de enseñanza. Por supuesto, no tenían completa la palabra del Señor. Y todo lo tenían que hacer de esta manera. Así que bajo este contexto en el cual nosotros estamos leyendo este pasaje, aunque el discurso que Moisés está dando acá era para todo el pueblo, de manera indirecta les está diciendo: hey, hombres, le voy a hablar a todo el pueblo, pero hey, hombres, escuchen, esto es para ustedes. Padres que hoy están reunidos aquí, porque Moisés ya iba a partir con el Señor, ya él lo sabía, iba a quedar Josué. Antes de que ustedes lleguen a conquistar la tierra, es importante que yo les recuerde su responsabilidad como padres, como hombres, como líderes, tanto de su hogar primeramente, como de la parte religiosa y después en la nación. Así que así comenzamos este discurso y fíjense ustedes lo que dice el primer versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Un padre debe estar absolutamente comprometido en leer, en obedecer y en estudiar la palabra de Dios. No debe haber otra prioridad para el hombre de la casa que no sea
sumergirse, estudiarla, repasarla, vivir con ella, consultarla, escudriñarla. Muy bien. Observa que la palabra de Dios dice: estas palabras estarán sobre, haciendo énfasis que no hay nada más importante para un hombre en la casa que poder tomar tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. No dice: estas palabras te acompañarán. No dice: estas palabras las vas a utilizar en momentos críticos. O te estoy dando estos consejos para que en algún momento, cuando los necesites, puedas ir a ellos. No, dice: estas palabras estarán sobre tu corazón. Y sabemos que el corazón del hombre tiene muchos intereses que se van desviando a medida de que vamos creciendo, y lamentablemente en nuestros intereses muchas veces no está ni leer ni estudiar la palabra del Señor. Porque como hombres creemos que estamos tan ocupados y tenemos una responsabilidad tan grande que yo no puedo dejar de trabajar. Yo no puedo dejar de qué sé yo, de estudiar. Yo no puedo dejar de prepararme. Mi familia me necesita. Mientras más preparado esté yo, mejor va a estar mi familia. Error garrafal para cualquier padre que esté pensando en sacrificar su tiempo de estar a solas con la palabra de Dios antes de buscar las cosas de este mundo que algún día van a pasar. Entonces, nosotros como padres tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad integral de leer, de obedecer y de estudiar la bendita y sagrada Escritura que el Señor nos ha dado, que ahora, gloria a Dios, la tenemos completa. Hemos caído en el error de creer que como padres, que traer a nuestros hijos una sola vez por semana a la iglesia para la escuela dominical ya es suficiente. En eso hemos caído nosotros como padres cuando tenemos los hijos pequeños. No para eso está la iglesia. Para eso están los maestros de escuela dominical. Y tristemente la historia de cada uno de nosotros en nuestros hogares cristianos es que solamente abrimos la Biblia el domingo y nuestros hijos reciben educación el domingo, pero de lunes a sábado, olvídate. En la casa no hay lectura de la palabra. En la casa no hay altar familiar. En la casa no hay en esos 6 días más nada que hacer, sino videojuegos, tablet, celular, y pare usted de contar. El resto de los días de la semana, a veces la Biblia brilla por su ausencia en nuestras casas. Y eso es responsabilidad de nosotros como padres. Para que un padre pueda transmitir la fe cristiana a sus hijos, requiere que él asuma el compromiso de estar a solas con esta palabra, de meditar en ella, de aplicarla en todos los asuntos de su vida. Es un compromiso. No es algo que se pueda eludir de manera fácil. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, verso 18, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Nos da, una vez más nos repite la importancia de la palabra de Dios. Y dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Es decir, para el hombre, para el padre cristiano y para aquel que desea ser un buen padre, es necesario que la palabra de Dios invada todo su ser. El Nuevo Testamento dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. También hay algo muy interesante, porque en el Nuevo Testamento, y Julio Paz esta mañana hablaba algo que está muy relacionado con esto que le voy a decir ahorita.
En el libro de Lucas, en el capítulo 6, verso 45, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón. Dentro de la responsabilidad integral de un padre, en primer lugar, está el compromiso ineludible de la palabra de Dios. Y aquí vienen algunas preguntas reflexivas. ¿Qué consejo, qué palabra de ánimo o corrección saldrá de tu boca como padre si no meditas ni estudias en la palabra de Dios? El que tiene niños pequeños tiene problemas pequeños, pero el que tiene hijos grandes tiene problemas grandes. Y tanto a los niños pequeños como a los grandes hay que exhortarlos con la palabra del Señor. Y si tú como padre y yo como padre no la estoy leyendo, no estoy meditando en ella, no estoy apartando eso, ¿qué voy a decirle yo a mi hijo cuando venga con los problemas que la vida enfrenta cada día? ¿Cómo lo voy a ayudar a superar las crisis que nosotros como padres sabemos que van a venir? Porque es una historia que se repite. Es una historia que se repite. Y así como Moisés le repitió estas ordenanzas al pueblo de Israel, y así como era costumbre en ellos repetirlas, hoy, en el siglo XXI, en la Iglesia Bautista de Lakeland, te estamos repitiendo lo mismo, porque es necesario para nuestras vidas espirituales tener un compromiso con la palabra del Señor, porque las palabras que te mando hoy deben estar sobre nuestros corazones, dominando y siendo parte de nuestra vida, como lo vamos a ver más adelante. El segundo punto que quiero destacar de esta porción bíblica se encuentra en el versículo 7. Y dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hay un refrán muy conocido en mi país, no sé si en Dominicana, o en Puerto Rico, o en alguna otra nacionalidad que pueda haber acá, a lo mejor lo han oído igual, que dice que las cosas por cabidas las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Los padres debemos ser intencionales. Escuche bien, los padres debemos ser intencionales en todo momento que se nos presente. En cada oportunidad que haya, los padres debemos reforzar, debemos recordar, debemos enfatizar los decretos, los mandamientos y las enseñanzas de la palabra de Dios. El modelo efectivo de la repetición y del énfasis lo utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros vemos que en todos los evangelios el Señor le recuerda una y otra vez a sus discípulos las cosas que Él quería que en su corazón quedaran guardadas. Hay que repetir, hay que reforzar, hay que ser intencionales en este asunto. Nosotros no podemos descansar ni un momento cuando de recordar, cuando se trata de enfatizar, cuando se trata de inculcar en nuestros hijos la bendita palabra de Dios. No podemos desaprovechar el tiempo. Cuando no recordamos o cuando nosotros callamos como familia o padres todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestros corazones se debilitan, nuestras esperanzas se van apagando y nuestro gozo disminuye.
¿Y saben qué crece? Crece lo que es la ansiedad, la incertidumbre y la posibilidad de comenzar a tomar malas decisiones. No hay manera más efectiva para poder criar a nuestros hijos que repasarle una y otra vez las historias de David, las historias de Noé, las historias de Josué, las historias de todos esos grandes paladines de la justicia que hubo en la Biblia. Y para nosotros, como adultos ya, como padres, también es importante que hagamos ejercicios mentales y que recordemos de dónde hemos venido, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Él sigue haciendo, lo que Él hará, y que se lo transmitamos a nuestros hijos una y otra vez. Si no repetimos a nuestros hijos los mandamientos y las ordenanzas que están establecidos en la palabra de Dios, corremos el riesgo que tanto ellos como sus generaciones ya no se acuerden ni confíen más en el Dios Todopoderoso. Porque se van a ir olvidando. ¿Cuántas historias usted y yo no hemos oído de personas que ya llegan adultos al Evangelio y dicen: yo siempre recuerdo que mi madre me decía, hijo, la Biblia dice tal cosa? Y por eso es que muchas veces no le caemos bien a nuestros hijos, porque ya viene papá otra vez con lo mismo. Y así le digan sus hijos: ya viene papá otra vez con lo mismo, usted siga con lo mismo, porque esa es la responsabilidad que nos toca. Y la repetirás a tus hijos. Y la repetirás a tus hijos. Cada vez que haya momento, cada vez que haya tiempo, tú la tienes que repetir a tus hijos. Instruir a los hijos en un camino de piedad y obediencia a Dios nos promete que aún cuando ellos lleguen a una edad avanzada, ellos no se apartarán de lo aprendido ni de lo transmitido por un padre que fue fiel en repetir los estatutos y los decretos que establecen su palabra. Particularmente, y yo he caído en ese error, en muchas conversaciones que tengo con Nancy, cuando ya yo veo que mis amadas hijas, ellas son muy bellas, pero ellas no son angelitos. No son perfectas tampoco. Pero en ocasiones, Nancy me dice: anda y habla otra vez con ellas y dile: ¿otra vez? Le digo yo. ¿Otra vez? Nancy, pero si ya se lo he dicho. Ese es tu deber. Así ellos no hagan nada. Así ellos continúen en la misma necedad. Así ellas continúen cometiendo el mismo error. Tu deber es ir y recordarle lo que dicen las Sagradas Escrituras con respecto a su comportamiento. Ya ellos verán. Tú cumple. Me imagino que me van a decir cuando llegue a la casa. Pero bueno. Y es que es cierto. Tenga la edad que tenga tu hijo en el día de hoy, tu papel como padre nunca termina. Nunca va a terminar nuestro papel como padre. La obligación de estar comprometido con las Sagradas Escrituras y la de repetir y hacer énfasis en sus ordenanzas y decretos es de por vida. Es de por vida. No es cuando ellos se casen y se vayan. Porque aún casados y yéndose de la casa, todavía siguen teniendo papá y mamá en la casa. Amén, dicen por allá. Allá dijeron amén, Eliezer, no sé, tu mamá. El tercer punto, ya hemos visto dos. Compromiso con la palabra de Dios, el énfasis y la repetición. Y este tercer punto me agrada mucho, me gusta mucho hablar de este punto. Y este punto es construir un hogar. El padre tiene la responsabilidad integral de construir un hogar.
Y fíjense ustedes que el versículo 7, la primera parte donde dice que deben repetir las enseñanzas bíblicas, ¿en dónde? En la casa. No dice en la iglesia, dice en la casa. Y después el versículo 9 dice, y las escribirás en los postes ¿de dónde? De tu casa. ¿Y en dónde? En tus puertas. En las puertas de tu casa. En la Venezuela bonita, en la Venezuela que creíamos que era próspera o que fue próspera en algún momento, había un local grande, una ferretería muy grande, parecida, respetando la distancia con Home Depot, ¿verdad? Pero que se llamaba EPA. Se llamaba EPA, o se llama, no sé si todavía existe. Y EPA tenía un eslogan que siempre me llamó la atención. EPA tenía el eslogan que decía, EPA, ayudando a construir hogares. Y era una ferretería. Era un negocio que, al igual que otras ferreterías, vendía prácticamente lo mismo que vendían las otras ferreterías, pero EPA se dedicaba a tener algunos detalles, que si lámparas más bonitas, que si materos, adornos, en fin, detalles de estos que le gustan a las mujeres y a nosotros nos ayudan a gastar el dinero. Y a todos nos gustaba ir a EPA. Nos gustaba ir a EPA, porque en EPA quizás encontrábamos todas aquellas cosas que nos ayudaba a tener una casa más bonita. Uno de los errores que nosotros como padres hemos cometido es pensar que tenemos que trabajar hasta el desgaste, hasta que ya no nos queden fuerzas, para poder dejarle a nuestras esposas y a nuestros hijos una casa bien bonita. Pensamos que nuestra responsabilidad es tener una casa lo más actualizada posible, con esas duchas y esas cuestiones de baños que te salen una fuente y tú, esta agua es rica y te bañas y todas esas cosas. Y entiéndame, no está mal, no es malo que usted pueda tener lo suyo propio. Mi deseo es que todos aquí podamos tener casa propia. ¿Amén? Amén. Pero un hogar va mucho más allá de 4 paredes, un techo, buena cocina y excelentes muebles. Un hogar no son las 4 paredes. Un hogar no es lo actualizado que esté tu cocina. Es responsabilidad del padre, escucha bien, crear un ambiente armonioso dentro del hogar. El padre debe proveer no solamente dinero, el padre debe proveer no solamente aquellas cosas que ayuden a mantener la casa, sino que también debe proveer amor infinito para su esposa, disciplina adecuada para sus hijos, tiempo de calidad para compartir con su familia y sobre todo un ambiente cristiano donde se glorifique y alabe al Señor. Eso es un hogar. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de los padres que hoy estamos reunidos aquí. Hoy en día, lamentablemente, en nuestras familias modernas, cada hijo vive en su cuarto. Cada hijo tiene su tablet y su teléfono. Cada hijo está aislado del ambiente familiar. Solamente les interesa en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y rapidito porque se me está perdiendo allá el juego. Rapidito, mamá, la comida calientica. Cada quien entra en el día de hoy y sale por la puerta de la casa sin saber dónde está, ni qué vamos a hacer, ni dónde fue, ni a qué hora llega, ni nada por el estilo. Cada quien tiene su territorio y cuidado si entras sin pedir permiso. Papá, no se te vaya a ocurrir entrar a mi cuarto
sin antes tocar la puerta. Nadie se mete con lo mío. ¿Y el altar familiar qué? El devocional que debemos promover en nuestras casas para hablar con nuestros hijos de los asuntos espirituales, ¿dónde queda? ¿Dónde está? No crean que es fácil. A la mayoría de los pastores que estamos acá o de los líderes de la iglesia, sabemos cuán difícil es hacer un altar familiar. Sabemos cuán complicado es poder reunirnos todos a la misma hora para tener una media hora, 15 minutos leyendo y orando la palabra del Señor. Pero déjame decirte que, ¿sabes qué va a ser más difícil? Cuando lleguen los problemas y no hayas tenido esa disciplina. Eso va a ser lo más complicado. Y yo entiendo que los hijos van creciendo y van teniendo otras prioridades y que llega un momento donde ya tú no puedes obligar a tus hijos a hacer las cosas como cuando tenían 7, 8 años. Pero mi esposa y yo hemos vivido una experiencia y se las voy a contar ahorita. Teníamos una hija viviendo en Atlanta. Y bueno, desde el momento en que se fue, dijimos, bueno, va a ser una experiencia, le toca, a lo mejor nos toca que se tenga que ir y no volver más. Sientes tristeza, sientes como si te hubieran arrancado un brazo o una cosa. Pero así es la vida, hay que dejarla ir. Y a medida que fue avanzando su estadía allá, algo en el espíritu nos decía, no está bien, no está bien. Y ella y yo comenzamos a orar, comenzamos a pedirle al Señor. Y créanme, no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando. No era nada malo, no es nada malo. Por favor, no imaginen de que cayó en las drogas ni nada de eso, no pasó nada de eso. Son cosas que uno como padre siente que el bienestar de su hijo no está bien. Y le dije, Nancy, yo creo que vamos a tener que ponernos serios en esto. Y vamos a tener que orar. Porque creo que no están bien las cosas. Hermanos, y comenzamos ella y yo a suplicarle al Señor que si eran ideas nuestras, que no las quitara. Pero que si Él sabía que las cosas no estaban bien, que no las devolviera. Y adivinen qué pasó. No las devolvió. Porque cuando un padre y una madre oran por sus hijos, no hay demonio que resista nada. Nada. Pero tiene que comenzar. Tienen que hacerlo. Si sus hijos ya están grandes y se fueron de su casa, papá, agarra a tu vieja, enciérrate en el cuarto. Con ella solo, no importa. Pero es tu responsabilidad, papá. Construye un hogar ahora que tus hijos están pequeños. Hazle ver que lo material pasa. Hazle entender que lo importante es la unión familiar, no importa si están debajo de una mata. No importa cuán bonita luzca la casa, si puertas adentro, tú no tienes un hogar. Así que nosotros debemos comenzar a entender que como padres cristianos, necesitamos construir un hogar. Necesitamos fortalecer nuestro hogar. Necesitamos ir creciendo en la base espiritual cimentado sobre la roca. Y la roca es Cristo. Allí es donde nosotros debemos comenzar. Y fíjense ustedes lo que dice el Salmo 127 como para
como para añadirle un poco más, y no digo yo, no se ponga bravo conmigo, póngase bravo con la palabra del Señor. Dice el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está en tu hogar, en vano es que tú trabajes overtime. La responsabilidad de incluir a Dios en el proyecto familiar como jefe y encargado de la obra es de nosotros los padres. Yo debo de decirle al Señor, Señor, esto es tuyo, ayúdame a dirigirlo, porque yo no puedo solo. Porque estará de más, y dicen unos versículos más abajo del Salmo 127. Si Jehová no te ayuda a edificar la casa, vas a estar trabajando, porque va a estar de más si os levantáis de madrugada y vayáis tarde a reposar si no tomas en cuenta a Dios en tu hogar. Eso va a estar de más. Va a estar de más. Vas a terminar cansado y sobre todo vas a terminar sin familia. El cuarto y último punto del cual quiero hablar en esta mañana, basado en esta porción de la palabra de Dios, se encuentra en el versículo 8, donde dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y aquí yo quiero hablarles del ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. En una ocasión, no en esta iglesia, pero en una ocasión, una hermana llegó con las maletas al culto dominical. El pastor la vio y le dijo, hermana, qué bueno, se va de viaje. Le dice, no, pastor, me vengo a vivir aquí en la iglesia. ¿Y cómo aquí? ¿Y cómo aquí? ¿Por qué? No, me vengo a vivir aquí, pastor, porque mi esposo es otro cuando viene para acá, para la iglesia. Y yo prefiero el que viene para acá que el que está allá en la casa. Chiste, pero tristemente es así. Es que nosotros estamos acostumbrados a tener una doble personalidad. Da pena, pero hay que hablarlo. Nosotros como cristianos somos muy espirituales aquí en la iglesia. Somos muy santicos. Estamos dispuestos a hacer lo que el pastor nos pide, pero en la casa vos ni me habléis. No quiero saber nada tuyo. Lamentablemente, aunque esta historia suene chistosa, forma parte de nuestro diario vivir, lamentablemente a veces como padres cristianos. Muchos padres somos muy distintos fuera de nuestras casas que adentro de ellas. Como costumbre, en este tiempo antiguo, cuando se escribió esta porción de la palabra de Dios, los líderes religiosos y algunos fieles creyentes se colocaban aquí unas correas, ¿verdad? Con parte de la enseñanza bíblica, se la colocaban acá y se la colocaban en la frente. Con eso ellos querían decir que nuestras acciones y nuestros pensamientos deberían estar acorde a la palabra del Señor. Eso es lo que dice aquí. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Debemos ser integrales, debemos ser completos, debemos ser los mismos, tanto en nuestras casas como en nuestras iglesias, como en nuestro trabajo. Lo que decimos y hacemos como padres debe ser un ejemplo de vida en nuestra fe y de que nosotros somos verdaderos seguidores de Cristo. Por eso es que muchas veces también usted escucha tristemente a hijos de padres cristianos que no siguen la fe. ¿Por qué? Porque los padres no le han dado un buen ejemplo de fe en el hogar. Y ellos dicen, cristiano yo, para como es, no, mejor no. Nosotros los padres debemos darle ejemplo a nuestros hijos de las cosas del Señor. Que las cosas del Señor son primero.
Nosotros como padres debemos dar testimonio en nuestra vida de la puntualidad al llegar al servicio, de la responsabilidad que tenemos con los dones del Señor en nuestra iglesia. Nosotros debemos darle ejemplo a nuestros hijos de que la obra, el trabajo en la obra del Señor no es en vano. El papá debe ser el primero en levantarse el domingo, prepararse y ayudar a los hijos a que estén listos para salir temprano para la iglesia. Pero eso es en la casa. Eso es en la casa. Si nuestros hijos desean seguir y ver a Cristo, que la mejor representación que ellos tengan en la vida seamos nosotros los padres. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. No sé cuántas veces canté esa canción, pero es el vivo reflejo de ser un ejemplo de un padre cristiano. Ya estamos terminando, hermanos, y algunos dirán, por fin, hermanos, ya está bueno, ya tanto. Nos han dado muy duro. No, el Señor está consciente. Si lo colocó aquí es porque el Señor sabe que nosotros podemos cumplir con eso. Conclusión de este mensaje. Hoy hemos aprendido que la responsabilidad integral de un padre va más allá de la provisión económica que éste pueda darle a su familia. Puede que sientas que es una responsabilidad que es tan grande y que conlleva demasiado esfuerzo para ti solo o para mí solo. Pero hay buenas noticias. Jesús está de nuestro lado. Él puede fortalecer nuestro espíritu. Él nos puede guiar por medio de su palabra. Tú solamente tienes que esforzarte y ser valiente. Las mismas palabras que Jehová le dio a Josué para cumplir la misión de ir y conquistar la tierra prometida, nos las dice hoy a nosotros como padre en este momento. Mira que te mando que te esfuerces, papá, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No delegues la responsabilidad que Dios te dio como padre en tu esposa, ni en sus abuelos, en los abuelos de los muchachos. Ni tampoco delegues la responsabilidad que Dios te dio de guiar a tu hijo espiritual a la iglesia. La iglesia es un apoyo, no es la responsabilidad principal de la iglesia criar a tus hijos. Eso lo debes hacer tú, papá. Trabaja diligentemente en comprometerte exclusivamente con la palabra de Dios, en darle continuidad y énfasis a las enseñanzas bíblicas para ti y para tu familia. Construye un hogar y no simplemente te conformes con tener una casa, y sé ejemplo para tus hijos donde quiera que tú estés. Padres que ya tienen hijos mayores, como en el caso de mi esposa y yo, y por alguna razón hemos cometido muchos errores. Padres que en el pasado, por negligencia nuestra, no supimos manejar los problemas, no tomamos a Dios en cuenta
creía que lo sabíamos todo. Éramos fieles a la iglesia, pero no éramos fieles a nuestro hogar. Quiero decirte que no todo está perdido. No todo está perdido. Tú ora y deja que Dios haga el resto. Confía en el Señor. Pon la palabra sobre tu corazón. Y si hay que pedir perdón, pide perdón. Si hay que volver a buscar la reunificación familiar, búscala. Dios te va a ayudar. Él está de tu lado. Padres que tienen hijos pequeños o en edad adolescente, tienes un gran desafío. Tienes un gran desafío por delante. Ante un mundo que es cada vez más agresivo y un enemigo de nuestras almas que no descansa. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros obtendremos la victoria porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Lo único que te pido es que no te desalientes. Que seas fuerte, que seas valiente. Oro para que Dios nos ayude a cumplir con la responsabilidad integral que tenemos todos aquellos que somos padres. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo tomo en mis brazos y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive solo para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo.